Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández. Hola, buenas. Bienvenidos a Es Puro Marketing, el podcast en el que entrevistamos a profesionales y a directivos del ámbito del marketing y de la publicidad. Hoy nos acompaña Julio Ruiz, Country Manager de Multiplica. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por estar aquí. Y bueno, pues la idea es repasar un poco tu carrera, hacer algunas preguntas de interés sobre la actualidad para la audiencia y posteriormente pues hacerte las últimas preguntas que hacemos siempre. Como decía, empezamos repasando tu carrera. Arrancaste estudiando Publicidad y Relaciones Públicas en la Complutense, igual que yo. ¿Ya sabías cuando estabas estudiando si querías dedicarte al ámbito de medios, de creatividad o qué es lo que querías hacer? Había como dos carreras que me llamaban la atención. Una era arquitectura y la otra era comunicación, sí. Arquitectura, he reencontrado el cariño que le tengo a esa carrera hace poco y la parte de comunicación fue la que me ganó y por la que me tendí. Y la verdad que encantado. Bueno, en ambos casos estamos hablando de crear, ¿no? Sí. Empezaste a trabajar, propiamente dicho, en EuroRGSC, como ejecutivo de cuentas, llevando cuentas online para marcas como Volvo, como Peugeot. Ya año 1999 y estabas en el ámbito online. ¿Cómo era cuando todo eso era campo? Era becario, realmente estaba todavía estudiando y dentro de EuroRSCG estaba el departamento de E1, que era como el embrión de lo que era una agencia digital, con personas que luego se han mantenido dentro de la industria y con clientes muy interesantes y muy divertidos, donde todo era muy fresco, ¿no? Era una industria que estaba ávida de hacer cosas y los clientes pues quizás estaban en otra etapa completamente distinta, igual que estaba Internet. Te daba espacio para poder pensar, poder construir, porque no había casi nada creado. Y la verdad que fueron años muy divertidos y los recuerdo con mucho cariño. En la plaza de Sevilla, en un edificio súper bonito, y justamente estábamos arriba del todo en la cúpula. No éramos mucha gente para todo lo que era el equipo que había en Euro, pero un equipo muy dinámico y recuerdo mucho algunas presentaciones en cliente como L'Oréal o Lucky Strike y otras marcas. Y trabajar con Volvo, pues la verdad que estuvo muy bien. Fue como una entrada en el mundo de la publicidad muy, muy bonita. Pasas de Euro, una agencia con toda su red, a una agencia boutique, digamos, como Distrito 01, como director de marketing, y trabajando para clientes muy distintos, ¿no?, a lo que estabas acostumbrados, como son Les Luthiers o Hugo Boss. Sí, la etapa de Distrito la recuerdo con muchísimo cariño por el equipo de trabajo que teníamos. Muchos de ellos todavía son grandes amigos con los que colaboro en muchas cosas. Algunos de ellos incluso luego continuamos en otros proyectos. Y fue una etapa donde al no estar dentro de una estructura internacional, pues tenías otros retos, tus clientes quizás no eran tan grandes, pero también tenías la versatilidad de tener proyectos que tuvieran pues un poquito menos de presión de quizás pues un L'Oréal, un Volvo. Cuando lo ponías con una marca como Hugo Boss, pues había una diferencia en las conversaciones notable. Fue una etapa para mí retadora porque ya agarré una dirección y pude empezar a sentir lo que era construir un equipo y manejar un departamento completo para dar servicio a clientes. Mucho aprendizaje, muchas horas sin dormir y años muy intensos, la verdad, muy, muy intensos. Bueno, el siguiente punto entiendo que tampoco te deja mucho tiempo porque creaste tu propia agencia junto a Carlos Ocaña, ¿no? MyWest, sí. Es específicamente enfocada al ámbito de la estrategia para marcas de la cultura, ¿no?, como hablábamos antes fuera de cámara.
Tuvimos la suerte o la visión de tener dos clientes que eran grandes. Uno era un banco y el otro era una marca de ropa para niños, que digamos que nos daban la estructura financiera suficiente como para poderle poner foco a lo que tanto a Carlos como a mí nos gustaba, que era la cultura. Tuvimos mucha suerte también, por decirlo de alguna manera, de conocer a Julio Martí, uno de los productores más importantes de España, y él nos introdujo en todos los festivales que para nosotros eran icónicos en este país, ¿no? Trabajamos con Carlos Saura, trabajamos en el Festival de Jazz de Madrid, trabajamos en una gira de Blue Note por 5 o 6 ciudades de España, tuvimos 2 años y medio donde hicimos la mayoría de los conciertos de soul, jazz y flamenco de España. Carlos para mí fue socio, hermano, amigo y compañero, y una persona de la que aprendí todo, humano, trabajador, incansable, un profesional inmejorable. Y fueron años donde Mae West, nuestra actriz de los años 30, nosotros hacíamos la broma de que era nuestra presidenta y que nos debíamos a ella. Entonces, siempre teníamos como este aura que nos cuidaba y nos acompañaba en cada una de nuestras aventuras. Fueron 2 años maravillosos que, bueno, llega la crisis del 2008, nosotros montamos Mae West en el 2008. En el 2011 lo cerramos por toda la crisis y algún susto que tuvimos con algún proyecto. Y ahí, bueno, hago un viaje a México y estando en México me ofrecen tomar Campus Party y decido probar. Y la verdad que lo que eran unas vacaciones de un mes por México se convirtieron en 12 años en México. Sí, sí, un viaje que para mí me ha cambiado personalmente. Y Chabela Vargas decía una cosa muy interesante, que es que los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Y yo me he dado cuenta que era mexicano antes de haber llegado a México. Por muchas de las cosas que yo siento o percibo que son calidad de vida, México las tiene integradas como parte de su cultura y de su forma de vivir. Y no hablo de los tópicos, sino hablo de su raíz, de la forma de entender la vida, de quizás no ser tan rígidos, y no quiero decir que no lo sean, sino simplemente que la vida hay que vivirla en el presente, hay que disfrutarla y hay que estar conectado con ella de una forma más orgánica, ¿no? A veces nos preocupamos por cosas que nunca van a suceder, ¿no? Y parece que si no estás preocupado, pues algo te pasa, ¿no? Porque de dirigir un proyecto como puede ser Campus Party, tiene que ser todo con un estrés increíble, ¿no? Nosotros teníamos una broma que decíamos que Dios era campusero, porque todo luego pasaba. O sea, recuerdo una vez que nosotros echábamos 80 kilómetros de cable, de red, dentro del recinto de la Expo de Guadalajara para poner más de... ¿Cuántos eran? 10.000 puntos de conexión a Internet. Y todo este material lo traíamos de Europa, que estaban los almacenes aquí, con todo el material que iba viajando por el mundo. Bueno, pues en el puerto se quedaron allí parados. Y no me preguntes cómo, 3 días antes del evento dieron luz verde y salió la carga del puerto, llegó el cableado y montamos casi mientras estaban entrando los campuseros al evento, ¿no? Yo tengo que dar millones de gracias a Raúl Martín y a todo el equipo de Campus, porque para mí llegar a México y conocer México de la mano de un evento de este tipo, donde
me dio la oportunidad de conocer a empresarios, me dio la oportunidad de conocer a universitarios, me dio la oportunidad de conocer periodistas, a gente de talento, me dio oportunidad de conocer a todos los tipos de mexicanos que hay en ese país, en un espacio donde todos éramos gente que lo que queríamos era jugar. Y cuando digo jugar, era innovar, era poder hablar de las cosas libremente. Y yo nunca hubiera sido campusero, si soy sincero. Es un evento que se hacía en España, que yo lo veía en el telediario, pero era muy de nicho, era muy de geeks. Y cuando entra una persona como yo en una estructura como esa, claro, lo primero que hago es analizar el proyecto y me doy cuenta de que tiene virtudes fantásticas, pero para cualquier persona, o sea, no solamente para el geek, y que el geek está deseando tener una notoriedad dentro de la sociedad que no se le vea tanto como una persona que está encerrada en su habitación, sino que es una persona que tiene un conocimiento que otros necesitan. Yo me acuerdo que hacíamos una broma sobre que a la mayoría de los campuseros era el típico de la familia al que el primo, el tío, todo el mundo le llamaba para no me funciona el internet, o se me ha estropeado el ordenador, o lo que fuera con tecnología siempre le llamaban a él. Y era como incentivar ese conocimiento y empoderarle para que se dieran cuenta de que ellos eran un motor del cambio social. O sea, la tecnología no es que hubiera llegado para unos pocos, la tecnología había llegado para todos. Y fueron 4 años maravillosos donde nos divertimos extraordinariamente. Sufrimos, sí, la pasas mal y aprendes a cómo llevar esos momentos duros de una forma lo mejor posible. Fueron 4 años donde un evento de 8.000 personas lo transformamos en un evento de 30.000 personas, un evento donde parecía imposible meter marcas de consumo, metimos marcas de consumo. Recuerdo que hicimos un flash mob con Alpura, es una marca de leche, y cuando nos sentamos con... A ver, la estrategia para meter a una marca de consumo dentro del evento, al final nosotros lo que les decíamos a las marcas es ¿cuál es la acción de marketing que mejor te funciona a día de hoy que ya estés haciendo? Alpura tenía unas vaquitas bailadoras, ¿vale? Una botarga que le llaman en México, que es pues, un muñeco hinchable con una persona dentro que baila en los centros comerciales. Al lado de los refrigeradores está una vaquita que baila, y baila muy bien. O sea, es una cosa muy divertida porque el tipo baila súper bien. Nuestra idea fue, ¿cuántas vaquitas tienes? 43. Mándamelas 43 y hagamos un flash mob en el evento. ¿Qué sucede? Que tienes a 30.000, de los cuales, por mal que te vaya, el 15% son influencers, porque nosotros vivíamos de comunidades geeks. ¿Qué sucedió? Que construimos un trending topic sin pagar. Las vaquitas de Alpura llegaron a Japón. O sea, nos contaba luego Alpura que les vino una marca de leche japonesa a pedirles la patente de las vaquitas bailadoras para poder llevárselo a Japón. Les dijeron que no, y aquello fue una negociación bastante divertida para ellos, porque de una cosa ridícula que para ellos había sido mandar en un autobús 43 tipos que se iban a meter dentro de las vaquitas y iban a bailar en el evento, se convirtieron en un icono de Campus Party que a día de hoy siguen yendo las vaquitas y son realmente un icono. No puedo contar toda la historia porque fue bastante divertida. Pidieron mi cabeza desde dirección y me acuerdo que el primer día que las vaquitas bailaron, en las radios había 7 canales. Claro, mi nombre se gritaba por los 7 canales y la frase era que saquen a esas vaquitas de Campus Party. Claro, en ese momento para el equipo de campus era como, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el foco de qué es este evento. Al revés. O sea, lo que hemos hecho ha sido acercar a marcas a un tipo de sociedad que parece que tienen que estar muy lejos. Yo recuerdo que nos sentamos con Chupa Chups
y les hicimos el símil de que este tipo de perfil ya no fuma, pasa muchas horas delante del ordenador, y lo que les hicimos fue el ofrecimiento de acercarles el chupa chups a estos campuseros. Al principio para ellos no tenía mucho sentido, y cuando vieron la aceptación y cómo ellos, el geek tiene un tema que es que cuando les gusta una marca son fanáticos. O sea, no es... si eres de Nvidia, eres de Nvidia. Si te gusta el FIFA, te gusta el FIFA. O sea, no saben ir a medias. Son gente que se mete mucho en lo que hacen. Y claro, para las marcas, pues eran tipos que no tenían una esencia tan construida para ellos, o no entendían tan bien cómo podían relacionarse. Ahora tenemos las ligas de eSports y demás. Nosotros ya estábamos haciendo ligas de eSports, ¿vale? Y teníamos un área de eSports que funcionaba, que era una belleza. Claro, pero en cuanto querías sacar de los eSports a las marcas, se perdían un poco. Yo justo, perdona que te interrumpa, estaba pensando en esto, que al final es un poco germen de esa geekificación, digamos, de la sociedad en general, y de sacar a esos geeks de las habitaciones, como decías, y traerlos a las empresas, que ha sido quizá uno de los grandes cambios que se han producido, toda la pata tecnológica y cómo se ha desarrollado en agencias y en anunciantes, y luego por otro también a las casas de la gente, ¿no? A través de, y no solo a las casas, sino a través de las pantallas. Al final lo que ha ocurrido es que se ha estandarizado eso, y ya no es el geek, sino que la sociedad se ha geekificado, si existe esa palabra, que no. Totalmente. Y al final todos tenemos un amigo geek, y al final el futuro es de ellos. O sea, el futuro quedará en la tierra. Yo gracias a Campus he aprendido cosas que me han dado un poco de esperanza en lo que estamos haciendo como sociedad. Y me doy cuenta de que hablamos de muchas cosas que no valen nada, pero que no le damos su espacio a la de cosas que se hacen increíbles. Hay un proyecto que se llama code.org, que es un proyecto para enseñar a los niños a programar. Y no es un tema que tengan que aprender a programar y convertirse en desarrolladores, sino es entender en qué consiste el desarrollo, ¿vale? O sea, cuando ves un videojuego, ¿qué hay detrás de ese videojuego? No solamente el hecho de jugar al videojuego, sino que tengas los conocimientos básicos de en qué consiste el desarrollo de un videojuego, ¿vale? Y como eso te podría decir casi cualquiera de las cosas que tenemos detrás de cualquier tecnología. No necesitas saber cómo funciona absolutamente todo, pero poder entender de dónde viene y poder usarlo de una forma eficiente. Ya te digo, para mí Campus fue un proyecto que me abrió las puertas de México, y al cual le agradezco muchísimo el haber llegado allí y haber tenido una acogida tan excepcional. Bueno, los resultados lo avalan, ¿no? De 8 a 30.000, desde luego. Sí. Son más problemas, son más retos. Guadalajara, sacamos el evento del DF, de Ciudad de México, nos lo llevamos a una ciudad que se llama Guadalajara, que tiene la misma población que la Comunidad de Madrid. Debe ser la tercera ciudad más grande de México, una ciudad bellísima. Estuvimos 3 años haciendo el evento allí, y allí se quedó, que se convirtió en el segundo evento más importante de la ciudad. El primero es la FIL, y se hace en el mismo espacio, y en un año nos convertimos en el segundo, y fuimos reconocidos como el evento de tecnología más importante de todo México. De repente a los políticos les interesaba este evento, de repente había mucho interés por muchas partes de lo que estábamos haciendo, y el evento ha seguido creciendo a tal nivel que cada escenario fue tomando importancia, y se hicieron microeventos del propio evento. Sí, fueron años muy divertidos, un equipo de trabajo estupendo. Me quedo con grandes amigos, me quedo con una experiencia de vida excepcional. No hubiera sido posible
amar tanto ese país ni haberlo conocido tan rápidamente, porque si hubiera llegado a una consultora o si hubiera llegado a una agencia, mi mundo hubiera sido cliente-agencia público. Y aquí fue una bestialidad. O sea, fue conocer cada estado, fue conocer periodistas, universidades, instituciones, empresas privadas de todo tipo. Yo siempre cuento que en 6 meses le hice 700 kilómetros a una moto dentro de Ciudad de México para ir a tener reuniones y moverme, porque en coche era imposible, no había manera de poder llegar a todo lo que querías hacer. Y sí, de aquello me quedé fascinado con el país y después de Campus volví a lo que era mi... Tu agencia, ¿no? Sí. Primero en Relevant. Sí. Agencia, bueno, de hecho en su momento trabajamos con Relevant en temas de SEO, porque eran, bueno, especialistas, podían tener esa parte de localización de los diferentes elementos precisamente gracias a la red tan amplia que tenían en distintos países, ¿no? Sí. ¿Cómo fue volver a agencia? ¿Cómo fueron esos retos a los que te encontraste? El volver a agencia fue muy interesante, de volver a agencia en un país distinto en el que habías estado. El reto era mucho mayor porque hablamos de que en España hay agencias, pero en México es que están todos los países, todas sus grandes agencias están allí. El volumen de negocio en México es gigantesco y hacer negocios en México es complicado, ¿vale? Creo que cuando hacemos críticas a otros países, las hacemos desde el desconocimiento de por qué los países son como son, ¿no? Piensa que en México ha pasado todo el mundo por allí a intentar vaciarlo. Es un país donde hay una riqueza extraordinaria, donde hay oportunidades constantes y cuando el español dice que es que el mexicano te dice que sí, pero luego no pasa nada y te tardan mucho en decir y demás. Bueno, quizás es que también quieren tener la seguridad de que tú estás ahí y que no te vas a ir, que vas a estar ahí. Porque por allí pasan todos los días detrás tuyo, entran 25 más a contar lo mismo. Entonces, quieren entender que realmente tienes la entereza de ir hoy, ir mañana, ir pasado y así una después de otra hasta que realmente entienden que sí, que vas a estar allí, que les vas a dar un buen servicio y que no vas a desaparecer. Relevant Traffic fue una experiencia buena. Estuve con ellos durante un año y poco. El proyecto es que armar una operación en un país como México, ahora con perspectiva y con tiempo, te das cuenta de que si se hace hay que hacerlo con una estrategia o con mucho cash en el bolsillo. O sea, la competencia es muy alta. Da igual que tengas una red de contactos, tienes que tener una especialización o tener claro qué es lo que quieres hacer y entender quién es tu competencia, porque hay mucha gente que ya lo está haciendo muy bien. O sea, las agencias mexicanas son muy buenas y no hay una, hay muchas agencias mexicanas. La creatividad mexicana es muy buena. Las agencias 360 existen y tienen una trayectoria muy interesante. Te puedes encontrar con un Terán, que es mexicana 100%, te puedes encontrar con un Anónimo de Raúl Cardós, que es mexicana 100%. Raúl Cardós, para que te hagas idea, es el primer mexicano que ganó un León de Oro en Cannes, ¿vale? Con un anuncio para Volkswagen, para el Passat, con una historia muy bonita. Raúl es un amigo y una persona dentro de la industria en México fascinante. Tienes profesionales de primer nivel y gente... Raúl ha estado en un
una estructura gigantesca trabajando en Nueva York, de director creativo. O sea, tienes gente profesional muy potente. Entonces tienes que entender que te estás poniendo contra otras compañías y que juegas en una liga muy, muy importante. No es que no haya negocio hay muchísimo. Ciudad de México, pues, entiende que son 27 millones de personas, ¿no? En un país de 130 y tantos millones. El negocio más grande está en Ciudad de México, luego estaría Monterrey, Guadalajara algo de negocio tiene, Puebla tiene algo, y luego tienes cositas sueltas por el país, pero los dos puntos más importantes están en Ciudad de México y en Monterrey. Y bueno, bien, la experiencia fue buena. De allí te formaste también en México en creatividad integral, que he estado viendo, y luego desde ahí te fuiste también a Social Noise, una agencia distinta, mucho más enfocada en creatividad, en redes sociales, trabajando para grandes marcas como Colgate-Palmolive, como Universal, como Telefónica. Sí. ¿Cómo fue? Y sobre todo algo que me interesa es ¿cómo ha ido la creatividad a la dirección de una compañía? A ver, primero la parte de la Academia de la Creatividad Mexicana, los socios son Alejandro Norniella y Raúl Cardós, ¿vale? Es un espacio de formación alrededor de la creatividad para cualquiera, no para publicistas, donde el equipo docente o el equipo con el que te vas a estar viendo son los propios dueños de las mayores agencias de México. El nivel es muy alto y la verdad que la formación espectacular. Hice 2 cursos con ellos y encantado. Con Alex tengo una amistad muy fuerte, y con Raúl también, y la verdad que ha sido un proyecto que lo vine a hacer y lo he acompañado siempre. Me ha interesado siempre más esa parte creativa, ¿vale? Y para mí volver a una agencia creativa, pues me tocaba el corazón y me apetecía muchísimo. Los clientes eran divertidos porque eran muy retadores y hay que entender que, por ejemplo, para Mini llevábamos 11 países en Latinoamérica y para Movistar llevábamos toda la parte de deportes. Dirigir una agencia creativa, muy complicado porque entender al cliente en sus peticiones, entender el KPI real de la compañía, el cómo poder darles ese valor que están buscando a través de campañas y poder tener al equipo que necesitas, ¿no?, para poder desarrollar todos los proyectos, era un reto constante. Hicimos cosas muy bonitas. ZTE, una marca de celulares, también hicimos varias campañas hermosas. Lo recuerdo con muchísimo cariño, creo que hubo un equipo de profesionales estupendo. Justamente ahí estuve dando clases en la Universidad de la Comunicación en la Roma, y varios de los alumnos de la universidad los llevé también a trabajar a la agencia. Y fueron años muy divertidos. No parábamos, la verdad que fue agotador, pero al mismo tiempo muy enriquecedores porque veía resultados muy, muy interesantes. Muy intenso, si te tengo que decir una palabra, intensidad. Esos fueron unos años muy, muy, muy intensos. Desde ahí pasas a Revolt, de nuevo otro cambio de agencia y de nuevo cambio de enfoque, porque en este caso es una agencia mucho más enfocada a la data. Me da la sensación de que has ido cogiendo expertise de cada una de ellas, ¿no? Absorbiendo un poquito de la sangre de muchos cuellos para llegar a posteriori a tener una visión 360 del sector.
Sí, y bueno, era como juntar a Social Noise y Revolt. Al final, a Social Noise y Relevant. Revolt viene de la fusión de lo que era Digiland y lo que era Acceso 360. Y era una agencia basada en data, pero que teníamos un servicio end-to-end. Y dábamos pues desde creatividad hasta compra de medios, hasta todo lo que tuviera que ver con análisis de datos, toda la parte de intelligence. La verdad que era una agencia mucho más integral. El reto era bastante más grande y sobre todo cuando tienes que fusionar dos compañías, donde vienes con dos compañías con dos culturas, donde tienes equipos que incluso se están duplicando y tienes que encajarlos y tienes que al mismo tiempo lanzar una marca y posicionar una marca y crecer. Fueron unos años también muy fuertes emocionalmente porque no parábamos, fueron años, si te soy sincero, donde profesionalmente me agoté de nuestra industria, me tocó un poco el corazón de terminar un poco agotado del día a día, de la gestión, porque también la estructura era mucho mayor que las dos anteriores. Ahí estábamos hablando de 120 personas. Entonces, y de 120, digamos que el primer año terminaríamos en unas 80 personas. En las otras dos pues, eran estructuras mucho más pequeñas. Aquí el departamento financiero, el departamento de recursos humanos, cada una de las disciplinas eran equipos bastante más grandes y una colaboración más internacional con equipos en Colombia, con equipos en Chile. Éramos realmente más globales. Recuerdo con mucho cariño varias cuentas que ganamos y sobre todo por el aprendizaje que tuvo el ganarlas, ¿no? Cómo ganamos una cuenta a OMD de una casa de apuestas y otra serie de proyectos que sí me quedo con muy buen sabor de boca. Y te repito que al final, en todos los proyectos, el equipo humano que construimos creo que ha sido lo que más me ha llenado. Revolt durante el tiempo que estuve fue agotador por la complejidad que tuvo. Hubo un equipo humano fantástico y justamente antes de pandemia decido poder seguir mi camino de otra manera y salirme del mundo de las agencias. Necesitaba un respiro de la industria y poder ver a la industria un poquito desde fuera y a través de unos buenos amigos en Miami, Numatec, pude tomar la decisión de salirme e irme con ellos a ayudar a agencias y a clientes a mejorar su stack tecnológico. Al final, como decías, ¿no? Ese aprendizaje que he ido tomando en cada uno de los proyectos, pues yo me di cuenta en Revolt de que las agencias tenían un reto que es si tu modelo de negocio es crecer cada vez que consigues una cuenta, tu modelo de negocio es poco escalable, porque al final, cuando pierdas una cuenta, ¿cómo vas a decrecer? Tienes equipo que no puedes mantener y que al final te está costando. Nuestra intención era intentar dar soluciones tecnológicas para que pudieras tener la misma estructura, ganaras o perdieras cuentas. O por lo menos en determinadas partes del funnel no necesitar crecer o decrecer para tener equipo. Hay equipo que hay que tener y que puedes crecer, ¿vale? Que puede ser la parte de gestión, que ahí es donde está el equipo que te va a cuidar una cuenta, que te va a hacer crecer una cuenta y demás, y profesionales muy concretos, con un conocimiento muy concreto, que te van a
dar ese diferencial para poder sí seguir creciendo en el mercado y dando una visión muy concreta de cómo a ti te funciona con tus clientes para poder hacer que sus negocios funcionen bien. Este pensamiento de cómo ayudar a las agencias además se une con que me agoté de ayudar a clientes con sus proyectos, pero yo no tener un producto, ¿sabes? Cuando tú das servicio, a lo que te dedicas es a estar dando a un cliente y a otro cliente y a otro cliente servicio, pero no tienes un producto concreto. No vendes peras, no vendes algo físico, ¿vale? Y cuando agarras tecnología, es una belleza, porque tienes, o sea, puedes tocar una plataforma, ¿sabes? Hay una interfaz, tienes algo concreto, ¿vale? Nosotros hicimos una selección como de 8 o 9 tecnologías, muchas de ellas competían en la misma franja del funnel, y nos gustaba que pudieran tener los clientes la posibilidad de elegir entre varias, porque al final, dependiendo de tu etapa de maduración, pues nosotros teníamos diferentes tipos de tecnología para que tú pudieras implementarlas. Algunas eran más caras, algunas eran más baratas, pero intentábamos que no solamente el precio fuera el diferencial, sino que tu objetivo tuviera sentido con la tecnología que te íbamos a implementar. Ayudamos a bastantes clientes por toda América Latina. Fue un proyecto donde estuve de vicepresidente de Tech Partner con Fernando Juárez. Fernando Juárez, para que te hagas una idea, fue el CEO para toda Latinoamérica de MediaMath. Cuando se crea MediaMath, Fernando durante muchos años fue la persona que dirigió Latinoamérica para MediaMath. Todo el crecimiento que tuvo MediaMath en Latinoamérica, él fue el motor de ese crecimiento. Sale de MediaMath, se junta con Juliano Stiglitz de Numatech y deciden formar The Tech Partner, y Fernando me busca y le digo que sí. Me parecía un proyecto otra vez retador. Como te habrás dado cuenta, no le tengo mucho miedo a agarrar cosas nuevas y parece que pues sí, llegan proyectos a mis manos que quizás te puede parecer a veces en el momento que no tiene mucho sentido porque tú sabes hacer esto, pero para mí no es si yo sé hacer esto, sino debería aprender también a hacer esto otro. O sea, porque aquí hay un valor que yo ahora mismo no tengo y te voy a ser sincero, los primeros meses no lo pasas bien, porque te falta un montón de información. Pero es una belleza cuando pasan otros 2 o 3 meses y te das cuenta que controlas y que conoces y que a partir de ahí tus conversaciones son mucho más profundas. Y yo me acuerdo cuando me hablaban de un CDP y se ponían a darme explicaciones sobre las virtudes de cada una de las tecnologías, pues te diría un poco lo mismo que me pasó con Campus Party. Yo no hubiera sido campusero, pero el que yo no fuera campusero le daba un valor a Campus con mi figura dentro que creo que era muy interesante porque entendía Campus para cómo generarle mayor valor al proyecto. Con la tecnología me pasaba un poco lo mismo, en el sentido de que yo no me sentaba a vender tecnología, al final yo me sentaba a entender el reto que tenía el cliente y cómo esta tecnología le podía ayudar a maximizar su presupuesto. Mi objetivo siempre era, con el mismo presupuesto, yo debería de ayudarte a que le saques más rendimiento, ¿vale? Luego hay un tema con el tema de la tecnología muy, muy interesante, y esto no sé si será muy políticamente correcto, pero se nos está quedando la visión un poco corta, ¿no? Todo es Meta y Google. Y después de Meta y Google hay mucho por descubrir, hay mucha tecnología muy interesante que nadie habla de ella y que hace cosas fantásticas. Bueno, pues a esos retos yo le ponía un poquito de rock and roll y decidí agarrar los proyectos y me lo he pasado muy bien.
Fernando fue un jefe, amigo y compañero de batallas muy bueno. Juliano y el resto de la compañía Numatec, fantásticos profesionales, un equipo estupendo. Me ayudaron a crecer y a entender todo lo que tenía que aprender rápidamente. Y para mí The Tech Partner fue otro vuelco más a mi carrera en el sentido de, bueno, aprendamos. O sea, hay una parte ahí súper interesante que fíjate, ahora en el puesto en el que estoy me doy cuenta de que todo esto me está ayudando a poder entender a cada una de las disciplinas de Multiplica. Y sí es cierto, o sea, he estado en empresas más dirigidas a la parte de medios, más dirigidas a la parte de SEO, más dirigidas a la parte creativa, más dirigidas a la parte de data, eventos donde he estado involucrado con mucha gente techie, he estado representando tecnología, pero no de tecnología de un tipo, sino todo tipo de tecnología. Y, y luego me he recorrido Latinoamérica entera aprendiendo cómo funciona cada uno de esos países, porque Perú es Perú, Colombia es Colombia, Chile es Chile, Argentina es Argentina, Brasil, eso es ya otro Son planeta. varios Brasiles. Sí, es bastante único. Guatemala tiene sus complejidades. Y ha sido una experiencia que la repetiría otras 1000 veces. No me arrepiento absolutamente nada de ese salto que di a darme unas vacaciones a México que se convirtieron en 12 años intensos, tan intensos como que he vuelto con un hijo y tan intensos como que, como te decía antes, los mexicanos nacemos donde queremos, ¿no? Y yo me siento mexicano y creo que hay un punto de hablar a veces sin tener conciencia cuando... Hay una pregunta que se hace siempre cuando le dices vengo de México y la primera cosa que te dicen es ¿pero México es peligroso? Qué curioso que usted diga que México es peligroso. Entiendo que ha visto Narcos, ¿no? Porque realmente en las noticias hablan de asesinatos, y sí, México puede ser peligroso, pero a mi madre también la atracaron el otro día aquí en Madrid, y pasan cosas en todas las partes del mundo. En México, como cualquier otro país, es un país con mucha gente buena y alguno no es tan bueno, y eso es así. Pero es un país maravilloso, maravilloso y es gigantesco, ¿no? Y bueno, si tuviera que regresar, regresaría, pero encantado de la vida. No, creo que me falta mucho por hacer allí también. De hecho, el fin de esas vacaciones fue precisamente Multiplica, antes de que volvieras con tu descendencia aquí a España. Primero como Head of Customer Solutions, ¿no? Me gustaría que me explicaras un poco en qué consistía ese rol y luego también el por qué volver, entiendo que también por la propia oportunidad, ¿no? Sí. Sí, regreso a consultora y justamente cuando estaba en The Tech Partner hablé en alguna ocasión con Multiplica para temas de tecnología y conocí a David Boronat en Puerto Escondido y me pareció un tipo interesante. La verdad que tuvimos varias charlas buenas. Y luego en Ciudad de México conocí a Matías Garrido, el CEO global, y David Boronat es el presidente y fundador de Multiplica. Y bueno, pues en varias conversaciones al final surgió la oportunidad de acompañarles en el proyecto en una posición retadora, donde lo que era la visión de ellos era dejar de vender servicio a sus clientes y empezar a dar soluciones al mercado para retos que comparten casi todas las verticales, ¿no? Banca tiene retos muy concretos, retailer tiene retos muy concretos,
Entonces, mi posición era una posición donde ayudaba a los country managers a elevar el discurso, entendiendo mejor el reto de cada una de las verticales y cada uno de sus clientes, y poder darles una visión más holística entre todos los estudios que tiene la compañía. Cuando hablaba de Revolt, que teníamos un end-to-end, cuando he conocido Multiplica, entiendo ahora que es un end-to-end, ¿vale? Nosotros en Multiplica llegamos al punto de end-to-end porque tenemos hasta un departamento de talento. Nosotros no solamente es que te demos la solución, sino que si quieres tener tú al equipo de forma interna, te monto un departamento y te hago que el departamento funcione, te acompaño y me aseguro que el servicio se dé en tiempo y forma, y cuando el departamento ya funciona al 100%, te dejo con el departamento montado. Y aquí sí que tenemos todos los departamentos que podría haber en un proyecto digital 100%. El reto de España surge en otro momento durante el tiempo que estoy en Multiplica, donde Matías y David me comentan que la posición de España de Country Manager se ha abierto y que si no me interesaría tomarla. Yo creo que David sabía perfectamente mi enamoramiento de México. Nos conocimos en Puerto Escondido. Si no lo conoces, Puerto es un sitio al que deberías de ir, es un sitio fascinante. Pero bueno, lo soltó y la primera vez que me dijo el proyecto, como que mi respuesta fue un no rotundo, y al llegar a casa y comentar con mi mujer, la verdad es que cuando estás fuera de España y llevas tanto tiempo fuera, la pregunta que te haces es ¿volver para hacer qué? O sea, si llevas 5 años en Edimburgo, ¿qué haces? ¿Te vas a España? Así a ver qué pasa. Con una estructura que ya tienes en Edimburgo, pues es un poco una aventura que no sabes si quieres tener, y más con un crío, ¿no? Pero si de repente vas con un proyecto que conoces, a tu casa, porque al final de aquí eres, y vuelves a tener a tu familia cerca, a tus amigos cerca, y además un proyecto al que le tienes mucho cariño como Multiplica, y volver a retomar relaciones con el país, y habiendo trabajado los años que trabajé aquí, pues un reto, ¿no? Volver a reconectar profesionalmente con España, que pues yo ya no lo veía muy en mi camino. Entonces, bueno, hablamos de nuevo con la compañía, les dijimos que sí, y como se hacen las cosas cuando las quieres hacer, en 3 meses estábamos aquí en España. Nos vinimos a finales de mayo de este año, y el 25 o 27 de mayo ya estaba en la oficina trabajando. Y en 6 meses le hemos dado la vuelta a la compañía. Creo que el equipo ha notado, no sé si mi presencia o más bien el cambio de la banda sonora. Recuerdo que la primera vez que hablé con el equipo les hice una pregunta que era: ¿a qué te suena Multiplica? ¿Cuál es el estilo musical que para ti tiene esta compañía a día de hoy? Y yo les di el estilo musical que a mí me sonaba, que era el soul, ¿no? Es un alma fuerte, un alma vieja, ¿no? Un alma, pues Marvin Gaye, ¿vale? Y la metáfora que les hice, o el símil que les hice, fue: hagamos que suene un poco de funk, ¿no? Pongamos un James Brown, hagamos que esto se mueva, ¿no? Pongámosle un poco de cariño a esto y hagamos que la compañía vibre. Y desde el mes de septiembre hasta la fecha han sido unos meses súper potentes. El equipo, no tengo nada más que agradecimientos con ellos, porque le han hecho mover la cadera a toda la compañía.
Estamos a día de hoy con más de 50 conversaciones creadas en 2 meses con el tipo de cliente con el que queremos trabajar, con un nivel de conversación, ¿cómo decirte? Les he dado alas para poder decidir con qué clientes sí queremos trabajar y con qué clientes no debemos de trabajar. No es que no queramos, es que no debemos, porque hay clientes que no son clientes, porque ellos pues lo que desean no está en el camino que nosotros deseamos, entonces hay que ser sinceros. Yo he aprendido a cuidar el tiempo de la gente y a cuidar el mío. O sea, si este cliente no es el tipo de cliente que nosotros necesitamos, digámoslo, o sea, no pasa nada. Si es que hay que ser sincero y cuanto más sincero eres, menos tiempo pierdes. O sea, si lo que tú estás buscando es una cosa que no empata con lo nuestro, te ayudamos a encontrarlo, pero no es con nosotros. Y no pasa nada. Y se puede decir en alto. Se debe decir en alto. Pero no os perdáis en el camino en ¿y cómo le voy a decir esto? Diciéndolo en alto. Ya está, no pasa nada. Y a día de hoy veo un equipo contento, veo un equipo muy feliz. Ya has visto que justamente antes de la entrevista hemos tenido ahí una buena noticia con un cliente. Está siendo súper interesante volver a España porque no recordaba cómo era hacer negocios en España. Te iba a preguntar precisamente por eso, si has encontrado un choque cultural importante. Más que choque cultural, diferencia de dónde venía, que aquello es... O sea, yo recomiendo leerse Laberinto de la Soledad de Octavio Paz para entender México. Es un estudio antropológico de México, ¿vale? Y España, bueno, pues tiene sus cosas. Por ejemplo, el mes de agosto para el país. Claro, en México no es que pare, o sea, nunca para como para aquí agosto. Es que aquí no hay manera de trabajar, o sea, es imposible. ¿He notado diferencias? Sí, muchas. También me está gustando porque, bueno, creo que hay una sensibilidad hacia lo que es el trabajo y la vida personal. Creo que determinadas visiones de los proyectos son mucho más concretas, se tarda menos en poder llegar a determinados puntos. Creo que algunos clientes, las definiciones y el cuidado del presupuesto, los volúmenes de presupuesto no son tan desaforados y tienen que cuidarlo, y las métricas, y eso es interesante a la hora de poder plantearte cómo ayudar a un cliente, ¿no? Tenemos clientes de diferentes verticales, estamos muy metidos en temas de salud, estamos muy metidos en seguros, estamos muy metidos en travel, estamos muy metidos en banca, estamos muy metidos en consumo o en moda, y vuelves a tener una amalgama de clientes increíble. Tengo que dar las gracias al equipo porque de verdad que veo un cambio de energía, de vibración, de banda sonora de la compañía extraordinario. La semana pasada tuvimos como nuestra reunión de cierre de año y de cuando llegué ahora es otra compañía. Nos quedan cosas por hacer, siempre va a haber cosas por hacer, pero estoy muy contento. Son 6 meses en los que mi madre a veces todavía me sigue preguntando, pero ¿qué haces, hijo? Digo, pues madre, muchas cosas que al final es intentar ayudar a que la compañía llegue a los objetivos. Y como dependes de tanta gente y de tantas miradas con un foco distinto, al final mi posición tiene mucho que ver con que todos tengamos el mismo foco, ¿no? Que todos entendamos cuál es el objetivo común. Porque todos tenemos un objetivo personal o profesional, pero cuanto más claridad hay sobre el común, es más sencillo que se llegue a él. Nosotros tenemos 7 estudios
intentamos que en los proyectos sean multiestudio, porque damos mucho más valor. Y al principio la colaboración entre estudios pues no surgía de una forma natural. Yo ahora veo las triangulares donde nos sentamos a hablar de proyectos, y yo callado y disfrutando de ver cómo entre ellos quieren más, ¿no? O veo clientes donde nos sentamos y el cliente, vamos, no hay cosa más bonita que un cliente te diga en esta reunión lo que esperaría es que me digáis qué más podéis hacer por nosotros. Perfecto. Eso es el objetivo final. Porque lo que estamos haciendo ya lo hacemos y lo hacemos bien, ¿no? Perfecto. Sigamos. Y eso ya lo hemos conseguido. Ahora nos queda una cosa muy interesante que es mi objetivo 2024, uno de los principales, que es reconocimiento de marca. O sea, llevamos 22 años en el mercado, tenemos un presidente como David Boronat, que es reconocido internacionalmente, y la marca Multiplica en España en el mercado no es tan reconocida como para mi parecer debería de ser, y si es reconocida, está reconocida en el ámbito del UX y en el ámbito de la ingeniería. Pero es que tocamos otros palos que no tienen nada que ver con estos, donde hacemos cosas muy interesantes. ¿Qué es lo que dirías que mejor hacéis? No lo que yo digo, sino lo que nos han dicho los clientes. Rompemos silos y hacemos que las cosas sucedan. Tenemos un equipo que sabe colaborar muy bien con el cliente y que al final consigue que las cosas sucedan internamente dentro del cliente, ¿vale? Donde IT, marketing, recursos humanos, cada uno puede tener su guerra y parece que los proyectos pueden tardar más o menos. Hemos conseguido muchas veces que todos se alineen y vayan hacia el mismo punto, que es el objetivo de la compañía. ¿Qué es lo que mejor hacemos? Todo lo que tenga que ver con experiencia de usuario, ahí somos muy buenos. El otro día, en nuestra reunión de final de año, les hice una pregunta al equipo que era, ¿sabéis contra quién competimos? Es que es de broma. O sea, nosotros no estamos en una vertical, nosotros estamos en todas. O sea, competimos con creatividad, competimos con tecnología, competimos con experiencia, competimos con research, competimos con talento, o sea, con intelligence. Estamos compitiendo con las grandes, las medianas, las chicas, o sea, tenemos para todos los públicos en este sentido. Y no me cansaré de decirlo, al final estamos en una industria donde nuestro mayor valor es el talento que tienes dentro de la organización. Cuando a mí me preguntan cuál creo que ha sido el mayor logro que he tenido en mi carrera, ha sido tener equipos de alto rendimiento, tener gente que esté focalizada y contenta y que entienda qué es lo que está aportando al cliente y qué es lo que él está aprendiendo. Igual que yo siempre he buscado el aprendizaje con todos estos saltos, con todo este bagaje o con toda mi carrera profesional, que la gente muchas veces se pierde en el hecho de hoy estoy haciendo esto, sí, pero podrías estar haciendo muchas otras cosas y por mi parte no te pares, o sea, dime qué quieres aprender y vemos cómo te ayudamos a hacerlo, ¿no? Me ha llamado la atención antes que has mencionado esta parte de experiencia de cliente, que al final es lo fundamental, ¿no? El solucionar los problemas a los clientes. Y el otro día le había estado echando un vistazo a vuestro site y me sorprendió lo del Relevance Experience Index. Me gustaría que me dijeras cómo lo construís porque me llamó mucho la atención. David Boronat tiene en su haber de frases sobre todo la palabra relevancia, ¿no? Si lo piensas, todas las marcas intentan ser relevantes de una manera u otra, ¿no? Y muchas veces el reto que tienen las marcas es cómo soy relevante. ¿Soy relevante desde estar en Internet o soy relevante como marca?
¿vale? Nosotros intentamos crear marcas relevantes a través de la experiencia que tiene el usuario con la marca. Y a lo que nos dedicamos sobre todo es hacer un análisis sobre quién es tu público y qué tipo de experiencia quiere tener contigo. No tanto el hecho de si compras luego medios o sales en Google o sales en Facebook, si lo importante realmente es cuál es la experiencia que tiene el cliente contigo. Yo siempre pongo el mismo caso. Tesla, ¿cuánto dinero gasta en publicidad? 0. ¿Cuál es su experiencia de marca? 10. Pues no sé si has visto Polestar. Sí. Vale. Pues ves su web y entiendes perfectamente para qué público va, qué experiencia de usuario quiere, qué interacción vas a tener con esa marca, ¿no? Pues es un poco esto, ¿no? La relevancia como filosofía de trabajo, no el hacer por hacer. Para mí, por ejemplo, quien lo está haciendo increíble es KFC. Han conseguido ser relevantes. Kerman me parece un fenómeno todo lo que comentar en redes. Una tras otra vez y con cosas que no tienen que ver con presupuesto, tiene que ver con tener claro cuál es la estrategia, ser relevante. Acaban de sacar un perfume, Sí, sí, o sea, o un cartel en el IKEA donde te decía dónde está KFC. O sea, son ese tipo de acciones donde te das cuenta de lo que significa la palabra relevancia, ¿no? Pues nuestro mindset va en ese mismo camino. Pues estamos, Julio, llegando a la recta final. Te voy a hacer a continuación las preguntas que les hacemos a todos los invitados que pasan por aquí. La primera es, ¿cuál es el briefing más extraño que has dado o que te ha tocado recibir? El briefing más extraño o me ha tocado recibir. No, es que hay bastantes. Hay bastantes porque, claro, la vida es muy larga. Creo que el de la casa de apuestas fue el más extraño porque tampoco hubiéramos pensado que nos iban a invitar y cuando vimos el brief, nuestra respuesta fue llegar a ese brief con un proyecto completamente distinto a lo que ellos esperaban. Sí, fue bastante divertida esa propuesta. Siguiente, ya has mencionado algunas a lo largo de la entrevista, algunos de los mayores éxitos de tu carrera, pues como el crecimiento de Campus Party o la formación de equipos de alto rendimiento en el trabajo. Aquí la pregunta es, ¿cuál de ellos, con cuál de tus éxitos te quedarías y cuál piensas que ha sido la mayor cagada que has realizado y que se pueda contar a lo largo de tu carrera? Ay. El éxito, la parte del equipo. Me quedo con muchas personas con las que he trabajado que a día de hoy son amigos y compañeros de grandes batallas y hazañas que todavía recordamos y nos reímos. La mayor cagada, fíjate, la parte financiera. O sea, tengo que reconocer que me hubiera encantado tener una educación financiera mucho más trabajada desde la escuela. Creo que me hubiera facilitado el haber podido entender dónde estaba entrando en algunos momentos de mi carrera, porque luego me he encontrado con cosas que si hubiera entendido quizás financieramente algunas cosas antes, hubiera podido acometer estrategias de una forma más ágil. Luego, ¿cuáles son las tendencias que ves para el próximo año, ya que estamos rematando 2023? ¿Qué ves que va a venir para 2024? Inteligencia artificial, está claro. El tema del live shopping, nosotros llevamos dándole duro ya 1 año y medio, 2 años, y creo que va a seguir en tendencia y cada vez más marcas se van a subir. TikTok, aunque parezca ya viejo, pero para muchas marcas todavía no han entrado y para ellas va a ser relevante. El CTV va a ser relevante a la hora de hacer compra programática y
Y ojalá, esto es una petición mía personal, que las marcas entendieran que la construcción de marca es importante. Lo comentábamos antes, el caso de Adidas, ¿no? Cómo se han dado cuenta de este cambio de enfoque de estrategia, ¿no? De cómo impulsar la relevancia de marca y no tanto solamente la exposición de marca, ¿no? Yo eso se lo pido al mercado, que sea parte de la estrategia de cualquier marca, ¿vale? La construcción de experiencia de usuario, la relevancia, el awareness desde una estrategia fundada en una experiencia concreta. Lo que te puede ahorrar en medios ganados, ¿no? Lo que te puede ahorrar a largo plazo el poder decir, tengo una marca relevante que he construido con paciencia y bien articulada. ¿Sabes de quién es el logotipo de Chupa Chups? Dalí, ¿me suena? Efectivamente. Chupa Chups, ahí donde está, ni hace ruido ni deja de hacerlo, pero va a ser una marca que no va a desaparecer jamás de los jamases. Es una marca que tiene un proyecto sencillo y seguirá perdurando por el tiempo de los tiempos. Este tipo de marcas son bellas, hermosas, y ojalá todas pudiéramos decir que se construyen y viven, ¿no? No solamente, y a las tecnológicas les hace bastante falta el construir más allá de simplemente el valor de la plataforma, el valor de marca y construir un poco más esa parte de branding, ¿no? Las grandes lo han hecho, pero también las grandes algunas están errando y están olvidándose de esa parte de marca. Sí, esas serían, yo creo, que las claves del año que viene. No son pocas, le pedimos bastante a los Reyes Magos para el año que viene. Y ya por último, ¿qué le dirías a alguien que esté empezando en el ámbito del marketing? Alguien que esté empezando, pues que sea sincero consigo mismo en el sentido de cuál cree que son sus virtudes y que intente entender el mercado y todas las posibilidades que el mercado le da, ¿vale? Porque muchas veces vamos un poco con la vista corta. En el mercado hay empresas muy concretas que hacen cosas muy concretas, que hacen cosas muy bellas, ¿vale? Y no todos son las grandes y no todos son las medianas. Hay boutiques y hay millones de compañías súper bonitas. Para incluso temas formativos están saliendo cosas súper bonitas. Nacho Tortosa está ahora mismo de CEO en Soulseek, que es una compañía interesantísima. Innuba es otra compañía súper interesante y son de formación, ¿vale? Para nuestro sector. No sé, creo que hay que investigar, investigar. Con Redbility estuve en unas jornadas para hablar a los jóvenes o al talento a cómo entrar al mercado y hablábamos un poco de cómo te debías de acercar un poco más al sector, ¿no? Creo que es importante buscar a alguien que esté dentro y que te dé un poco de perspectiva y que te ayude un poco a entender por su experiencia cómo hacerlo lo mejor posible. Yo creo que los que ya estamos dentro nos debemos de acercar también a este tipo de perfiles y ayudarles. Sin duda. Pues muchas gracias, Julio. Ha sido un verdadero placer tenerte por aquí. Bueno, pues un gran conversador. Creo que nos has aportado muchas claves tanto desde el ámbito profesional también como desde el personal y me quedo con muchísimas ganas de viajar a México. Te lo recomiendo, cuando quieras. Muchas gracias y esperamos veros en el próximo episodio. Gracias. Gusto. Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández.